Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda clase. Me imagino que en carnavales fueron un poquito estudiando, ¿no? Bien. Listo. Ya. Bien, entonces vamos a dar inicio a la segunda clase de antibióticos y bacterias. Liz, ¿estás ahí, Liz? Lisbeth, Doctor, buenas noches, sí. listo. Bien, entonces vamos a dar inicio a la segunda clase de antibióticos y bacterias y esta clase está muy buena, ¿sí? Si les gustó la primera, esta les va a gustar mucho más porque está muy, muy buena, ¿sí? La anterior clase habíamos hablado de las quinolonas, ¿no? El antibiótico más representativo de las quinolonas es la ciprofloxacino, la levofloxacino, el norfloxacino, ¿no? Las de segunda generación era el ciprofloxacino, y la norfloxacino, y la de tercera generación, el leofloxacino, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hablar de las famosas penicilinas, ¿sí? ¿Cuándo tenemos que usar penicilinas? ¿En qué situación tenemos que usar penicilinas? Ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Lo que yo quiero es que ustedes vayan recordando, vayan fijándose, eh, vayan viendo las clases anteriores para que un poquito más, algunas cosas vamos a repetir. Las enfermedades siempre son las mismas. Podemos utilizar diferentes antibióticos, sí, pero vayan repasando, ¿sí? Bien, hablando propiamente de las penicilinas, ¿no? Las penicilinas, como estamos viendo acá, siempre va a haber una guerra por la supervivencia. En este caso vamos a hablar un poco, vamos a hablar de los cocos, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan ustedes que vamos a hablar de los estreptococos y los estafilococos, ¿no? Principalmente los estreptococos más famosos eran el estreptococo piógenes y el estreptococo neumoniae. El estafilo ya lo hemos visto y ahora lo vamos a ver un poquito más. Cuando hablamos de penicilinas, lo que se nos tiene que venir a la mente cuando hablamos de penicilinas propiamente dicho, lo que se nos tiene que venir a la mente es la penicilina benzatínica, como ustedes están viendo acá, la penicilina benzatínica, ¿no? Como ustedes están viendo acá, es la penicilina benzatínica. Entonces, estamos viendo en la pantalla la penicilina benzatínica. Bien, entonces la penicilina benzatínica usted lo tienen que relacionar con esta imagen. Los que han ido a la premilitar, eh, Alejandro Chávez, ¿qué estás viendo en la pantalla? Doctor, es un fusil. ¿Tú has ido al cuartel o a la premilitar, Alejandro? Cortés de aquí. Muy bien, entonces ahí, pero qué fusiles? Hay 100 tipos de fusiles, ¿cuál es esa? Ah, te digo, no se ve muy bien, mi imagen es muy chiquita el celular. No, pero es la única, ¿qué Ay, es? ay, ya. Sí, no, ese negro. Que no tanto. Ya pasan años, Doc. Ya a ver, los No, ese demás, no es. ¿quién? El Mauser, Mauser. Eso, muy bien, es el El Mauser, ¿no? Mauser. Muy bien, es Es el el Mauser. Mauser, ¿ya? ¿El Mauser sirve o no sirve, Alejandro? ¿Qué dices? ¿Tú puedes ir a la guerra con el Mauser, Alejandro, o no? Lo que están viendo ahí en la pantalla es el Mauser, ¿sí? O sea, el Mauser Sirve, Doc, sirve. sirve, ¿no? Bien. Todavía sirve. A El pesar de Mauser, todo, sigue sirviendo. sí, no es lo ideal, pero sirve, ¿sí? Ustedes tienen que considerar a la penicilina benzatínica como si fuera un Mauser, ¿sí? Muchas chicas han ido o sea, para los que no fueron a la pre-militar o las chicas que no fueron al cuartel, algunas fueron, ¿no? Pero el Mauser es un fusil, es uno de los fusiles más antiguos que existe en Bolivia, o sea, es un fusil que pertenece
que pertenece al ejército de Bolivia. Pero es uno de los más antiguos, ¿sí? Muchas veces ya queda como una reliquia, ¿no? Pero a veces también todavía se utiliza porque obviamente dispara. Pero no sería, digamos, nos ayuda. O sea, si no hay nada más, si tenemos el Mauser, bueno, utilizamos el Mauser, ¿no? Ese fusil. De la misma manera tenemos que considerar a la penicilina. ¿Sirve la penicilina? Sí, sirve la penicilina. Es bueno la penicilina, sí, pero no es lo ideal, ¿sí? No es lo ideal como ya van a ver ustedes, pero en algunas situaciones sirve, ¿sí? Y ya les voy a decir en cuáles sirven. Entonces ustedes tienen, cuando hablen de penicilina, principalmente, cuando hablamos de penicilina tenemos que enfocarnos en la benzatínica, no en las otras que ya vamos a ver, no, solamente penicilina, la única sobreviviente en este momento es la penicilina benzatínica. Entonces, ¿y para qué nos sirve la penicilina benzatínica? Para algunas cosas, no para muchas cosas, ¿sí? Para algunas cosas, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver para qué nos sirve la penicilina benzatínica. Bien, esta misma diapositiva ya les mostré en la anterior clase donde hablamos de las bacterias, ¿no? Los neumococos, los estreptococos, la pseudomonas, la salmonella, estafilococo, mycobacterium, clostridium, etc. Lo que yo les quiero mostrar, haciendo repetir con estas diapositivas, es que para que se den cuenta que no hay o sea, hay muchas bacterias, pero las importantes son unas cuantas, por si acaso, ¿sí? Yo creo que se quede muy en claro que hay muchas bacterias, pero las importantes son unas cuantas. De la misma manera vemos la Neisseria, el estafilo, la pseudomonas, el clostridium, la Escherichia coli, el Mycobacterium tuberculosis, la Klebsiella, el Streptococcus pyogenes. ¿Hay bacterias? Sí, hay bacterias, pero no todas son importantes, ¿sí? No todas son importantes. No todas son importantes. Entonces, no todas las bacterias son importantes, solamente son algunas las importantes. Entonces, por eso los sigo mostrando, para que no se asusten, o sea, sepan o sea, con esto les quiero repetir que hay cosas importantes y cosas que no son tan importantes, ¿sí? Bien, dentro de los más importantes y que vamos a ver ahora, nuevamente les muestro los estafilococos, los estreptococos piógenes, que principalmente radican en la piel, ¿no? Son flora microbiana de la piel, ¿no? Y el neumococo es de las fosas nasales, ¿no? De las cavidades nasales, el neumococo como flora microbiana, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis obviamente nos va a producir la tuberculosis. La Escherichia coli sabemos que habita en el intestino, ¿no? La Escherichia coli sabemos que habita en el intestino. El Clostridium difficile habita en el intestino. La Salmonella en el intestino. La pseudomona, ustedes se recuerdan, les dije que es una bacteria intrahospitalaria principalmente. Cuando alguien se enferma de pseudomonas es porque ha estado prolongadamente en el hospital, se contagió dentro del hospital, etcétera. Entonces, es una bacteria intrahospitalaria, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la pseudomona, ¿sí? Bien, todavía sus compañeros siguen entrando. Ahora sí, los estreptococos, ¿no? Los estreptococos. Ya les dije que le tenemos que considerar a la penicilina benzatínica como el Mauser, ¿no? Nos sirve para algunas cosas, nos sirve todavía para algunas cosas. Nos sirve todavía para algunas cosas la penicilina benzatínica. ¿Para qué nos va a servir la penicilina benzatínica? Yo puedo tratar la sífilis con penicilina benzatínica. Sí, puedo tratar la sífilis con penicilina benzatínica, ¿sí? Puedo tratar la penicilina puedo tratar la sífilis con penicilina benzatínica. Puedo tratar la faringoamigdalitis con penicilina benzatínica. Sí, ustedes van a ver que muchos papás, etcétera, van a traer al consultorio a su hijo. ¿Por qué? Porque tienen unas amígdalas muy grandes, ¿no? Entonces, te dicen, ¿no? Por favor, doctor, colóquele una inyección a mi hija que está con las amígdalas muy grandes, por favor. Listo, entonces se le coloca la inyección. ¿De qué? De penicilina benzatínica.
Para algo más nos sirve la penicilina benzatínica, la verdad, o sea, no le daría más importancia, o sea, para alguna cosa más, quién sabe, para alguna cosa más, pero no más, ¿entienden? La sífilis, ¿qué requiere? Una inyección de penicilina benzatínica de 2 millones, como dice acá, ¿no? O sea, ¿de cuánto viene la penicilina benzatínica? 2.400.000 unidades internacionales. Es solamente una dosis, ¿entienden? Cargan, es intramuscular, ¿no? O sea, cargan la penicilina y pum, le colocan al paciente, ¿no? Cargan la penicilina y le colocan al paciente, ¿no? Una aplicación intramuscular. Ese es el tratamiento, en este caso, pues, ¿estás recomendado a la sífilis tratar con penicilina benzatínica? Sí. Obviamente que, obviamente, tenemos que pensar siempre en la resistencia, ¿sí? Si viene un paciente por primera vez que tiene sífilis, tranquilamente le puedo tratar con penicilina benzatínica. Si viene un paciente que por primera vez o segunda vez viene con su faringoamigdalitis, con con las faringoamigdalitis, entonces sí le puedo tratar con penicilina benzatínica. Si hace a repetición obviamente tengo que pensar en otros medicamentos. Pero, ¿para qué me sirve nuevamente la penicilina benzatínica? Para esto. Antes servía para muchas otras cosas más, pero generalmente ya han causado mucha resistencia y aparte, también ahora ya hay otros medicamentos, ¿sí? Entonces, que quede claro eso. La penicilina benzatínica, yo les digo, ¿por qué estoy repitiendo la faringoamigdalitis? Porque muchos papás o muchos van a venir, por favor, colóquele una inyección, ¿no? O sea, para eso vienen, ¿sí? Si ustedes le dicen, no, señor, le voy a colocar le voy a dar pastillas, no se va a sentir conforme el paciente, el familiar. Coloque una inyección. Bueno, ustedes agarran la penicilina, obviamente antes de colocar hacen la prueba o le indican a la enfermera que haga una prueba de reacción alérgica, le colocan una pequeña cantidad sobre la superficie de la piel, o sea, intradérmica, entonces van a ver si no hay una reacción. Una vez que constaten que no hay ninguna reacción, pum, le colocan la inyección de penicilina, ¿no? Obviamente, si antes ya recibió penicilina, entonces no hace falta, ¿no? Pero es importante porque muchos papás van a querer que le coloquen alguna inyección y en la sífilis también, algún familiar, algún amigo, mira, me ha salido esto, bueno, una penicilina benzatínica, ¿no? Alguna infección más, tal vez alguna infección leve en la piel puede sanar no les quiero decir, pero puede sanar con la penicilina benzatínica, alguna infección leve en la piel, alguna herida que esté infectando, algo así, puede ser que sane con la penicilina benzatínica, pero no lo utilizaría para otra cosa más, ¿sí? No lo utilizaría la penicilina benzatínica para otra cosa más. Entonces, vamos a ver que estas demás enfermedades se tratan con otros medicamentos. ¿Todavía nos sirve la penicilina benzatínica? Sí, para para lo que les mencioné. Obviamente ustedes saben que existen otro tipo de penicilinas, ¿no? Las penicilinas cristalina sódica, potásica, la procaínica, todo. Pero no vamos a perder el tiempo hablando de las demás porque ya no se utilizan. Principalmente la única que está actualmente es la benzatínica. Podrán encontrar la procaínica, pero no se hagan lío. Si les están pasando este curso es para que no se hagan lío. Entonces, la benzatínica, ¿sí? Solamente una dosis porque su efecto dura aproximadamente de 3 a 4 semanas, ¿sí? Entonces, nada más, ¿sí? Van a ver que en los hospitales el resto de las penicilinas no se utiliza, ¿sí? Bien, como sabemos, las bacterias, en este caso los cocos que hemos mencionado son bacterias gram positivas, ¿no? Son de color violeta y acá tenemos la gram negativa de color rojo, ¿no? Simplemente para repasar, para que se nos quede, los gram positivos tienen una capa de péptidoglicano gruesa y los gram negativos tienen una capa de péptidoglicano delgada, pero los gram negativos tienen una membrana externa y una membrana citoplasmática, ¿no? Eso poco a poquito se nos va a quedar a medida que vayamos repasando, ¿sí? Bien, ¿dónde actúa? ¿Por qué les muestro esto? Porque obviamente sabemos que las penicilinas atacan la pared de las bacterias, ¿sí? Van destruyendo la pared. Es como decir, nos imaginemos que una bacteria es como un huevo, ¿no? Un poquito ustedes golpean el huevo a la cáscara, al cascarón del huevo, se va a rajar, ¿no? Ya está dañada. De la misma manera, la penicilina daña
daña la pared de la bacteria. Entonces lo va a dañar y la penicilina va a dañarlo, la capa de la pared de la bacteria, y la bacteria poco a poco se va a ir destruyendo, ¿sí? Entonces es un antibiótico que ataca a la bacteria principalmente destruyendo la pared. ¿Quiénes son los que destruyen la pared? Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos, ¿sí? Entonces las penicilinas atacan la pared de la bacteria. Ustedes se recuerdan, Alejandro, ¿tú estabas en la anterior clase, Alejandro? Sí, estabas en la anterior clase, Alejandro, ¿no? Ya. ¿Ustedes se recuerdan dónde atacaba la ciprofloxacino? ¿En qué parte de la célula de la bacteria atacaba? ¿Qué parte de la bacteria atacaba o destruía o alteraba? ¿Se acuerdan, se recuerdan que era A nivel al del DNA, ADN. ¿no? Al ADN, ¿no? Muy bien, El al ADN ADN, de- ¿no? Entonces no dejaba que haya una recombinación de las cadenas de DNA. Entonces, ahí en el Pero núcleo, era inhibidores de la enzimáticos. sí, exactamente, de las topoisomerasa 2 y 4, ¿no? Entonces, ahí atacaba, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo que las penicilinas atacan la pared de la bacteria, ¿no? Bien, más de hay penicilinas vía oral. Inhibidores. Exactamente, Alejandro. Entonces, hay penicilinas vía oral, no vamos a perder más el tiempo en hablar de penicilinas porque no es ya vamos a hablar de la benzatínica y es de la única que nos interesa en este momento, ¿sí? Bien, entonces, como ustedes se recuerdan, como les dije, la benzatínica nos sirve para algunas, es un antibiótico antiguo, pero que todavía nos sirve. Todavía nos sirve la penicilina. Bien, benzatínica, ¿no? Bien, bien, bien. Para algunas otras cosas más, sí, pero bueno. Ahora, vamos a hablar de otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama este fusil que también hay en el ejército de Bolivia? ¿Cómo se llama esto? ¿Se recuerdan? Estos son los fusiles, los FAL, ¿no? Son los FAL, ¿no? Los Maus y los FAL. Estos son los fusiles que tenemos acá. El FARC. Eso, ¿no ve? Entonces tenemos acá los fusiles Falk que todavía lo tenemos en el ejército, ¿no? O sea, esto va a matar más, esto va a matar más todavía. Entonces, estos, si la penicilina benzatínica era el Mauser, estos fusiles FAL es la amoxicilina, ¿sí? Es la amoxicilina. ¿Cómo se llaman? Son penicilinas de espectro ampliado. La amoxicilina y la ampicilina son penicilinas de espectro ampliado. Y si estamos diciendo que son penicilinas, estamos diciendo que van a atacar principalmente la pared de la bacteria, ¿no? Van a atacar principalmente la pared de la bacteria, ¿no? Entonces, las penicilinas naturales, la cristalina, benzatínica, procaínica, hemos hablado principalmente de la benzatínica, que son las penicilinas naturales. Luego se crearon las penicilinas sintéticas. Las penicilinas sintéticas, hay unas que se llaman de espectro ampliado, que sería como estas, ¿no? O sea, matan más todavía, matan más de las de espectro ampliado. Van a matar gram positivos y gram negativos. ¿Por qué? Porque principalmente la benzatínica mataba más los gram positivos, o sea, los cocos que producen la faringoamigdalitis son estreptococos piógenes. La sífilis es el Treponema pallidum, pero muere con la penicilina, ¿no? Pero acá las penicilinas de espectro ampliado, como la amoxicilina, la ampicilina, van a atacar más bacterias, van a atacar más bacterias. Entonces, están interesantes, ¿no? La amoxicilina y la ampicilina, ¿no? Bien, como ustedes saben, la amoxicilina viene de 500 miligramos, ¿no? Y también viene de 1 miligramo, ¿sí? O sea, de 1 gramo y de 500 miligramos. Las dos presentaciones de los comprimidos de... Ustedes saben que la amoxicilina viene en pastillas, ¿sí? Viene en pastillas, ¿sí? La amoxicilina viene en pastillas. Amoxicilina endovenoso no se maneja, ¿sí? Amoxicilina endovenoso no, solamente comprimidos, ¿sí? Solamente comprimidos. La penicilina
Diré, la ampicilina es la que viene en frascos para administración endovenoso, ¿no? La amoxicilina por vía oral y la ampicilina para vía endovenoso, ¿sí? Bien, entonces ya les dije que atacan la pared de las bacterias y van a atacar gram positivos y gram negativos, ¿sí? La amoxicilina. Y como hemos visto, ¿qué vamos a atacar con la amoxicilina? Con la amoxicilina vamos a atacar lo siguiente. Ya habíamos dicho que con la penicilina benzatínica atacábamos la faringoamigdalitis. ¿La amoxicilina servirá para la faringoamigdalitis? Sí, la amoxicilina sirve, es bastante buena. ¿Alguien tiene faringoamigdalitis? Y pan con amoxicilina tranquilamente puede ser tratado. Tal vez la penicilina tenga una acción un poco con la penicilina benzatínica, quién sabe, de un día, de una mañana para la tarde, quién sabe, el paciente esté un poquito mejor de la garganta. Pero con la amoxicilina de un día para el otro también, o sea, va a tardar un poquito más, pero también va a poder tratar tranquilamente una faringoamigdalitis. La amoxicilina sí va a poder tratar una faringoamigdalitis, ¿sí? ¿Qué más podemos tratar con la amoxicilina? Podemos tratar una sinusitis. Claro, sí, una sinusitis podemos tratar con la amoxicilina. La otitis, ¿podremos tratar? Sí, porque si se dan cuenta, la sinusitis, la otitis, la faringoamigdalitis, casi tienen el mismo agente causal. ¿Cuál será el mismo agente causal? El mismo agente causal será pues el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis. La faringoamigdalitis, Streptococcus pneumoniae, o Streptococcus piógenes, ¿no? La otitis, la sinusitis puede estar llevada a cabo por el Streptococcus pneumoniae. Entonces, se dan cuenta, si son cocos gram positivos los estreptococos, tranquilamente la amoxicilina hace su efecto, también la penicilina hace su efecto, pero tranquilamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más frecuentemente que yo puedo tratar con la amoxicilina? La sinusitis, la otitis, una faringoamigdalitis. Ustedes hemos hablado hace rato, ahora vamos a hablar de qué es la bronquitis. ¿La bronquitis puedo tratar con la amoxicilina? Sí. Una infección del tracto urinario baja, una cistitis, ¿puedo tratar con la amoxicilina? Sí. ¿El Helicobacter pylori se trata con amoxicilina? Sí, el Helicobacter pylori se trata con amoxicilina. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Muchos dirán, pero doctor, la amoxicilina ya no se utiliza, también es antiguo. Miren, miren. Lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Si ustedes tienen un hermanito, tienen un hermano o su hermana o su amigo, no sé, alguno de ustedes, por ejemplo, no sé, Alejandro, digamos. Tal vez Alejandro, no sé, digamos que tiene 30 años, es una persona sana, joven, nunca se enfermó, no tiene diabetes, no tiene otras enfermedades. Yo le pregunto a Alejandro, ¿hace cuánto tiempo te enfermaste por última vez? No, doctor, yo hace muchos años que no me enfermo. Entonces, Alejandro, con seguridad, la amoxicilina para su faringoamigdalitis le va a hacer efecto. Para su otitis le va a hacer el efecto. Para la sinusitis le va a hacer efecto. Para una bronquitis le va a hacer el efecto, ¿sí? Puede ser que tengan ustedes una compañera que tenga infección urinaria por primera vez, una cistitis, una infección urinaria baja. ¿Le puedo dar amoxicilina? Sí, le puedo dar, porque es una persona que tiene buenas defensas, es joven. Ahora, yo no le voy a dar amoxicilina a una persona que tiene diabetes, tiene 55 años, es obeso. No me voy a atrever a darle una amoxicilina no le voy a, tal vez para su faringoamigdalitis.
Para la otitis, sinusitis y faringoamigdalitis sí le podría dar, pero las cosas se van, una sinusitis, una otitis, una faringoamigdalitis, no son enfermedades tan graves, por así decirlo. ¿Me puedo atrever a darle? Sí. Para una bronquitis, tal vez. Una infección urinaria, tal vez ya no le daría amoxicilina si es una persona mayor con otra enfermedad. O por ahí es una persona, igual puede haber, hay muchas mujeres que tienen 30 años o tienen 25 años, que a esa edad ya tienen su tercera infección urinaria. Entonces, ¿le voy a dar amoxicilina para esa infección urinaria a esta paciente? No, si es su tercera vez, no le voy a dar amoxicilina a esta paciente, ¿sí? No le voy a dar amoxicilina. ¿Por qué? Porque tal vez no le va a hacer nada, ¿sí? Ya tuvo otras infecciones urinarias esta paciente. Entonces, o es un paciente fumador que tiene bronquitis, etcétera, no le voy a dar amoxicilina. ¿Por qué? Porque es un paciente que me va a hacer resistencia, seguramente no. Pero para una persona joven, yo a mi hermanita le daría, a mi prima le daría, que sé dentro de todo que están relativamente sanas. Pero ya una persona que viene enferma, con otras cosas, no. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿sí? Den esta amoxicilina a personas que son como ustedes, jóvenes, sin enfermedades, que rara vez se enferman, denle amoxicilina que le va a hacer bien, ¿sí? Si son mayores con otras enfermedades, no le den amoxicilina, tal vez no le va a hacer el efecto que esperamos, ¿sí? Bien. Entonces, recordemos, habíamos hablado de qué enfermedades, de la sífilis, ¿no? La sífilis que tiene una úlcera que está producida por el Treponema pallidum, que va a producir tanto en el glande o en el pene, va a producir una úlcera con fondo limpio, etcétera. Entonces tenemos la sífilis, ¿no? ¿Con qué podemos tratarlo? Con la penicilina benzatínica, ¿no? Penicilina benzatínica principalmente de 2.400.000. Una inyección suficiente, ¿sí? Bien, la persona tiene una faringoamigdalitis y ustedes como ven acá tienen la faringoamigdalitis, entonces, ¿qué le podemos dar? Una inyección de penicilina benzatínica, ¿no? La amoxicilina, ya les dije que viene de 500 miligramos. Obviamente la amoxicilina viene en comprimidos y también puede venir de 1 gramo, ¿sí? ¿Puedo tratar una faringoamigdalitis? Sí. ¿Puedo tratar una otitis? Sí. ¿Puedo tratar una otitis de oído medio? Obviamente que sí. Cuando nosotros, es importante que tengan su otoscopio, ¿sí? Para ver qué es el dolor de oído. Si no tienen otoscopio, como que no se atrevan a dar antibióticos, ¿sí? Porque puede ser otra cosa que esté teniendo la persona en el oído. El otoscopio no cuesta muy caro. Si tienen para tratar una otitis, tendrían que ver la membrana timpánica. Cuando ven la membrana timpánica, obviamente lo normal es que se vea de color nacarado, ¿no? Blanco nacarado, ¿no? Si está inflamado, obviamente se va a ver de un color rojizo, ¿no? Muy bien, o sea, inflamado, eritematoso, se va a ver la membrana timpánica. Ya saben que existen las sinusitis del seno frontal, etmoidal, maxilar. Entonces, ¿puedo tratar con la amoxicilina una sinusitis? Sí. ¿Puedo tratar en una persona joven con buenas defensas? Sí. ¿Cómo se ve la sinusitis? O sea, la única manera la clínica de la sinusitis es un dolor opresivo principalmente al cambio de posición. O sea, uno se agacha, si uno tiene sinusitis, se agacha, le va a doler la frente o la región mandibular, le va a doler. ¿Por qué? Porque la sinusitis es una inflamación. El moco inflamado cambia de lugar y comienza a doler, ¿no? Entonces, al cambio de posición va a haber un dolor, principalmente al agacharse, al atarse los cordones, al levantar la cabeza va a tener un dolor y claramente puede ser de sinusitis, ¿no? También puede acompañarse de halitosis, anosmia, etcétera. Entonces, ¿cómo yo confirmo que sea una sinusitis? Con una radiografía. Si ustedes ven acá, esta radiografía tenemos los senos maxilares. Fíjense, el seno maxilar izquierdo está libre pero el seno maxilar derecho está ocupado. ¿Y cómo yo veo que está ocupado? Porque tengo una imagen acá radiopaca con un nivel. Fíjense, entonces, este paciente tiene una sinusitis, ¿no?
Entonces, ahí corroboro que el paciente tiene una sinusitis. De la misma manera, acá, ¿no? Nos estamos fijando que en esta imagen tenemos igual, esta imagen de la radiografía nos muestra un seno maxilar izquierdo ocupado por una imagen radiopaca, ¿no? Entonces acá este paciente tiene sinusitis. Fíjense que acá está libre, ¿no? Entonces el paciente tiene sinusitis, ¿no? Yo le puedo tratar a este paciente con amoxicilina, sí, ya les dije en quiénes, sí, ya les dije en quiénes se puede tratar con amoxicilina, ¿no? También les hablé de la bronquitis. ¿Qué es la bronquitis? Como ustedes saben, los bronquios normales están permeables. En cambio, en la bronquitis tiene abundante cantidad de moco, como lo estamos viendo acá. Los bronquios tienen moco, ¿no ven? Entonces, la bronquitis, como su nombre indica, es una inflamación de los bronquios, ¿sí? De los bronquios. Estamos viendo otra imagen donde tenemos acá pus, ¿no? Tenemos moco infectado, ¿no? Acá tenemos moco infectado. Estamos hablando de una bronquitis. Estamos viendo acá un bronquio inflamado, bronquitis. Recordemos que la neumonía, antes de llegar a ser neumonía, pasa por un periodo de bronquitis, ¿sí? Entonces, la neumonía es la infección de los pulmones, de los alvéolos. Pero si no tenemos infección de los alvéolos, de los pulmones, si la infección está localizada en las vías respiratorias superiores, estamos hablando de una bronquitis, ¿no? O en los bronquios principales, una bronquitis. Eso lo podemos tratar con ¿Eso lo podemos tratar con amoxicilina? Sí, se puede tratar con amoxicilina, siempre y cuando, ya les dije que en qué tipo de paciente, ¿sí? Tranquilamente. Yo alguna vez tuve bronquitis y tranquilamente con la amoxicilina de 1 gramo cada 8 horas, ¡pam!, se fue, ¿sí? Entonces tenemos que confiar, porque yo no voy a, o sea, si yo como médico me voy a medicar con un medicamento fuerte, obviamente estoy cometiendo un error. O sea, estoy metiéndome antibióticos muy fuertes que no valen la pena, ¿sí? Que no valen la pena. Entonces, tampoco ustedes no den medicamentos fuertes ante una persona que todavía tiene una bronquitis, etcétera. No den medicamentos fuertes porque le van a causar resistencia a largo plazo. Vayan con cuidado, ¿sí? Ese es el mensaje. Entonces, generalmente la amoxicilina para los adultos es de un comprimido, o sea, de 1 gramo vía oral cada 8 horas por 5 días o por 6, 7 días, dependiendo, ¿no? 7 días en caso de una bronquitis, 5 días si es una infección leve, etcétera, ¿no? Entonces, confiemos todavía en la amoxicilina, tenemos que confiar en la amoxicilina, ¿sí? Pero ya les dije en qué pacientes. Ahora, una infección urinaria, yo puedo tratar con una infección urinaria, ¿puedo tratar con una amoxicilina? Sí, les dije que sí pueden tratar con amoxicilina, siempre y cuando teniendo en cuenta qué tipo de paciente es, ¿sí? También en la infección urinaria, en las embarazadas se da la amoxicilina como tratamiento de la infección urinaria. En las embarazadas se da amoxicilina como tratamiento de la infección urinaria. La amoxicilina también es muy bueno para las caries, infecciones dentales, ¿sí? La amoxicilina es muy bueno para las caries, las infecciones dentales, ¿sí? Entonces, con amoxicilina va a ir bien. ¿Cómo se da la amoxicilina? 1 gramo cada 8 horas, que en este caso puede ser por 5, 7 días, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿nos va a hacer bien? ¿Va a remitir? Sí, va a remitir, ¿sí? ¿En qué otra situación podemos dar amoxicilina? Forma parte la amoxicilina como para el tratamiento, fíjense acá, de la segunda línea del tratamiento del Helicobacter pylori. El tratamiento del Helicobacter pylori se da omeprazol, se da bismuto, amoxicilina, se puede dar o sea, el tratamiento para el Helicobacter pylori son como cuatro medicamentos, ¿sí? Entre ellas la amoxicilina, ¿sí? Nos sirve, entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Nos sirve la amoxicilina? Sí, nos sirve todavía la amoxicilina, ¿sí? Nos sirve la amoxicilina, siempre y cuando teniendo en cuenta con qué pacientes estamos, ¿sí? Ya les dije la sinusitis, la otitis, la faringoamigdalitis, una infección del tracto urinario en una persona joven con buenas defensas, sí podemos dar amoxicilina, una infección del tracto urinario bajo, tratamiento para el Helicobacter pylori,
para la bronquitis, sí podemos dar amoxicilina, ¿sí? Entonces, no sirve todavía la amoxicilina, está muy bien, ¿se dan cuenta? Pero si es un paciente mayor, adulto, con diabetes, con otras enfermedades, no, no creo que la amoxicilina, nos quedaríamos cortos con la amoxicilina, ¿sí? Para eso vamos a elegir otro tipo de antibióticos. Bien, entonces ahora vamos a pasar, obviamente estas diapositivas yo les voy a mandar para que ahí vean qué otros medicamentos más podemos utilizar para el tratamiento de la Helicobacter pylori, ¿sí? Ahora vamos a hablar de que las bacterias, hay algunas bacterias que van a producir betalactamasas, ¿sí? Hay algunas bacterias o muchas bacterias puede ser que produzcan betalactamasas. Obviamente, se dan cuenta ustedes, la penicilina es un betalactámico, ¿no ve? La penicilina es un betalactámico. Entonces, va a haber bacterias que se van a defender contra los betalactámicos. ¿Cómo se llama esas sustancias que van a destruir a los betalactámicos? Son las betalactamasas, ¿no? Entonces, ¿y cuándo va a producirse betalactamasas? Generalmente cuando una persona tiene infecciones a repetición o convive con personas enfermas, etcétera, etcétera. Entonces puede generar un mecanismo de resistencia a los antibióticos. Si una bacteria produce beta-lactamasa, entonces tal vez la amoxicilina, que es un beta-lactámico que destruye la pared, tal vez no le va a hacer efecto, ¿entiende? Si una persona tiene bacterias que ya tienen resistencia y producen beta-lactamasas, entonces la, las beta-lactamasas van a destruir la penicilina y van a destruir la amoxicilina, ¿sí? Las beta-lactamasas, que es un mecanismo de defensa por los cuales las bacterias se defienden de los antibióticos, van a destruir las penicilinas y van a destruir la amoxicilina, la benzatínica y la amoxicilina, las cuales hasta el momento hemos hablado, ¿sí? De las cuales hasta el momento hemos hablado. Entonces, si una persona tiene, no sé, tuvo infecciones urinarias y ahora tiene Escherichia coli que producen beta-lactamasas, no hemos hablado que la principal agente causal de las infecciones urinarias es la Escherichia coli, y la Escherichia coli produce beta-lactamasas, entonces yo le voy a dar amoxicilina a esa paciente y no le va a hacer ningún efecto. ¿Por qué? Porque sus bacterias, la Escherichia coli, ya tiene beta-lactamasas. Entonces, ¿qué medicamento yo le voy a dar a esta mujer que tiene infección urinaria y está comprobado o no le está haciendo ningún efecto la amoxicilina? Entonces, vamos a elegir otro medicamento, ¿sí? Bien, ahora vamos a continuar hablando y vamos a hacer una pausa de 4 minutos.
Bien, entonces, las bacterias también se defienden, ¿sí? Las bacterias se defienden y en este caso se van a defender con las beta-lactamasas. Ahora, muchos ya hace muchos años, entonces, ¿qué pasó? Dijeron, entonces, ¿qué hacemos? Ya no nos sirve la penicilina benzatínica, ya no nos sirve la amoxicilina. ¿Qué hacemos? Porque ya hay bacterias que tienen resistencia a estos medicamentos. Entonces, al fusil, este fusil Falk representaba la amoxicilina, ha dicho entonces, le colocaremos más, a esta amoxicilina le colocaremos más elementos, o sea, le colocaremos más cosas para que sea más fuerte. Este mismo medicamento, o sea, la amoxicilina, le colocaremos más cosas, más implementos para que sea más fuerte, ¿sí? Esperen un ratito. Entonces, le creó más elementos, ¿sí? Entonces, este fusil, esta amoxicilina, le han colocado los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no? Entonces, las bacterias se defienden con las beta-lactamasas y han creado los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no? O sea, ¿con qué vamos a destruir estas beta-lactamasas que tienen las bacterias? Vamos a destruirlas o vamos a detenerlas con los inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Entonces, hay unos medicamentos que tienen a los inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, estos inhibidores de beta-lactamasa, como acá dice, ¿no? La amoxicilina es una penicilina más un inhibidor de la beta-lactamasa, que es el ácido clavulámico, ¿no? Entonces, amoxicilina más ácido clavulámico, estamos hablando de un medicamento que tiene penicilina más inhibidor de beta-lactamasa, que es el ácido clavulámico, ¿sí? Entonces tenemos dos medicamentos en uno, la amoxicilina más ácido clavulámico. Este medicamento es importante, ¿sí? Este medicamento o sea, es más fuerte que la amoxicilina, ¿sí? Este medicamento es más fuerte que la amoxicilina. La amoxicilina más ácido clavulámico es más fuerte, ¿sí? Nuevamente les repito, la amoxicilina lo unieron con un inhibidor de la beta-lactamasa, que es el ácido clavulámico. Entonces es más fuerte. Ustedes tienen que imaginar que el ácido clavulámico va a destruir a las beta-lactamasas de las bacterias, ¿no? Entonces, si la defensa de la bacteria era una beta-lactamasa, el ácido clavulámico va a destruir o sea, va a inhibir la beta-lactamasa, o sea, no va a hacer que funcione la beta-lactamasa. Entonces, tranquilamente la penicilina va a matar a las bacterias, ¿sí? Entonces, las bacterias tenían un mecanismo de defensa que eran las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas destruían la amoxicilina y la penicilina. Pero si a esa amoxicilina yo la aumento, como le aumentamos un inhibidor de la beta-lactamasa, que sería el ácido clavulámico, entonces realmente habría este medicamento es más fuerte. Por eso, muchas veces, cuando niños se enferman por primera vez o cuando hay alguna persona que, no sé, alguno de ustedes que se enferma por primera vez, yo no le voy a dar amoxicilina más ácido clavulámico porque es fuerte la amoxicilina más ácido clavulámico. Inclusive en una persona, si alguien de ustedes tiene una neumonía, tal vez podría tratar de usar amoxicilina más ácido clavulámico, quién sabe. Pero no le voy a dar yo por una faringoamigdalitis amoxicilina más ácido clavulámico. No le voy a dar para una sinusitis amoxicilina más ácido. A menos que, como les dije, sea una persona mayor, que tenga otras enfermedades, que ya se haya enfermado,
que no sea su primera sinusitis, sea su segunda o tercera sinusitis, ya, pues, o sea, le daría amoxicilina más ácido clavulámico, porque si le doy solamente amoxicilina, seguramente va a tener resistencia a la amoxicilina, ¿sí? Entonces, con la amoxicilina, ustedes se dan cuenta, la amoxicilina servía para la sinusitis. Yo puedo tratar la sinusitis con la amoxicilina, sí. La otitis, sí. Una faringoamigdalitis, sí. Puedo tratar la sinusitis con amoxicilina más ácido clavulámico, también puedo tratar. Tal vez no, ya les dije en quiénes, ¿sí? Una bronquitis puede ser, pero no, a menos que constantemente se enferme de bronquitis y bronquitis y vea que ya le da la amoxicilina, no le hace ningún efecto, tal vez sí. Pero lo que yo les quiero decir es que inclusive en personas jóvenes, por ahí viene una persona joven, no sé, del campo, de alguna provincia, nunca ha usado antibióticos, es una persona joven, por ahí en esa persona le puedo dar amoxicilina más ácido clavulámico para su tratamiento de neumonía. Le puedo probar con amoxicilina más ácido clavulámico, ¿sí? Con la amoxicilina ya les dije que no me atrevería a tratar una neumonía con amoxicilina, pero sí tal vez con amoxicilina más ácido clavulámico. Como también les dije, o sea, ustedes tienen que considerar que las enfermedades más importantes de acá, estamos hablando de la neumonía y de la infección del tracto urinario. Una persona que tiene, una señora, una mujer que tuvo infecciones urinarias a repetición, ¿puedo tratar con amoxicilina más ácido clavulámico? Tal vez, sí, también lo puedo tratar, sí, lo puedo tratar. Pero, pero también ustedes saben que si yo tengo que colocar en una balanza, ¿qué es más fuerte? ¿Una amoxicilina más ácido clavulámico o un ciprofloxacino? Yo tal vez, si esta persona no le hace efecto la amoxicilina, tal vez el siguiente medicamento que escoja va a ser ciprofloxacino, ¿sí? Va a ser ciprofloxacino. Tal vez para una infección urinaria le puede hacer bien, sí le va a hacer bien, pero yo preferiría utilizar ciprofloxacino, ¿sí? En cambio, para una neumonía, no voy a usar ciprofloxacino, ¿no? Voy a usar amoxicilina más ácido clavulámico. Y si tengo que usar una quinolona, como la anterior semana hemos hablado, ¿qué voy a utilizar? El levofloxacino, ¿no ve? Levofloxacino para una neumonía, ¿sí? Pero entre amoxicilina más ácido clavulámico y levofloxacino, ¿qué es más fuerte? Yo diría que el levofloxacino es un poquito más fuerte que la amoxicilina más ácido clavulámico, ¿sí? Pero eso no significa que la amoxicilina más ácido clavulámico no sea buena, es bueno, ¿sí? Entonces, es como comparar Messi con Cristiano Ronaldo, o sea, están ahí, están casi cerca, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo tratarlo, ¿sí? Bien, entonces, todo esto estamos usando en una persona en comprimidos. Bien, entonces, fíjense ustedes que la amoxicilina y la amoxicilina más ácido clavulámico son comprimidos, ¿sí? Son pastillas, entonces tranquilamente
esto lo tienen que recibir por vía oral y lo pueden tomar en su casa, ¿sí? Lo pueden tomar en la casa, en su domicilio. En el hospital no se dan pastillas, o sea, para eso pueden estar en la casa, ¿no? O sea, obviamente yo no voy a usar amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulámico en el hospital, no lo voy a usar porque, no, en el hospital se utiliza antibióticos endovenosos, ¿sí? En el hospital se utilizan antibióticos endovenosos. Entonces, ya les dije que por orden de potencia, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado de la penicilina benzatínica, hemos hablado de la amoxicilina, hemos hablado de la amoxicilina más ácido clavulámico, ¿no? Habíamos nombrado de eh, otra penicilina de espectro ampliado. Las penicilinas ya de espectro ampliado era la amoxicilina, ¿no? Y había otro medicamento más que es la ampicilina. Entonces, la ampicilina. Entonces, la ampicilina, ¿habrá comprimidos? Mm, Por ahí alguna vez he visto en alguna parte que había comprimidos, pero la ampicilina generalmente viene para uso endovenoso, ¿sí? La ampicilina viene para uso endovenoso. Pero ya les dije, la ampicilina sería igual que la amoxicilina, sí, en realidad son iguales. Pero si yo uno la ampicilina más un inhibidor de la beta-lactamasa, entonces se va a hacer más fuerte, ¿sí? La ampicilina, ¿con qué se une? La ampicilina, hemos dicho que la amoxicilina se une con el ácido clavulámico y la ampicilina se une con un inhibidor de las beta-lactamasas que se llama surfactán, ¿sí? La ampicilina se une con un inhibidor de las beta-lactamasas que se llama surfactán. Por eso hay un medicamento que es la ampicilina más surfactán, ¿sí? Aunque también he visto que acá hay en nuestro medio amoxicilina más surfactán, ¿sí? Entonces, que viene también endovenoso, ¿sí? Entonces, fíjense acá, les voy a mostrar el medicamento. Fíjense, ese medicamento, ¿qué dice? Dice ampicilina de 1 gramo más surfactán de 0.5, ¿sí? Ampicilina surfactán. Acá también dice, fíjense, amoxicilina, esto es endovenoso, amoxicilina más surfactán, ¿sí? En muchos hospitales hay este medicamento, amoxicilina más surfactán, ¿sí? Pero también pueden encontrar ampicilina más surfactán. Entonces, si viene, dice amoxicilina de 1 gramo, de 1000 miligramos, más surfactán de 500 miligramos. ¿Qué coloca uno en la indicación? En la indicación va a colocar administrar, va a colocar, ¿no? Administrar amoxicilina, más surfactán, 1.5 gramos endovenoso cada 6 horas, se da, ¿sí? Cada 6 horas, ¿sí? En cambio, la amoxicilina más ácido clavulámico por vía oral es cada 12 horas, ¿sí? Generalmente esto es cada 12 horas. Cada 12 horas, ¿sí? Bien. Un comprimido viral cada 12 horas por 7 días, 10, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta situación, la ampicilina más surfactán, 1.5 gramos endovenoso cada 6 horas, ¿sí? O la amoxicilina más surfactán. Entonces, ¿y por qué les muestro esto? Porque les dije que la amoxicilina más ácido clavulámico son comprimidos que voy a tratar a los pacientes en su domicilio. Pero si un paciente tiene criterio de internación, ustedes van a ver que en los hospitales las causas más frecuentes de internación o son las neumonías o son las infecciones urinarias, son las más frecuentes, ¿sí? Obviamente se internan por muchas otras cosas, ¿no? Pero las más frecuentes son esas, ¿sí? Entonces, si yo tengo que internar a un paciente, ¿qué penicilina, qué antibiótico, qué penicilina le voy a colocar?
No le voy a colocar benzatínica porque la benzatínica es intramuscular. O sea, yo le tengo que colocar un medicamento, una penicilina endovenoso. ¿Cuál es la penicilina endovenoso de uso más frecuente? Son estas, ¿sí? La ampicilina sulbactam o la amoxicilina sulbactam. Como les dije, con ese medicamento venoso puedo yo tratar todas estas enfermedades, puedo yo tratar con ese medicamento endovenoso, pero puedo tratar todas estas enfermedades con ese medicamento endovenoso, ¿sí? Si un paciente está muy, no sé, un paciente viene con una faringoamigdalitis muy intensa, con fiebre, está con náuseas, vómitos, etcétera. ¿Y qué antibiótico endovenoso yo le voy a colocar? Le voy a colocar ampicilina sulbactam, ¿sí? Si un paciente viene con neumonía y tiene criterio de internación, ¿qué medicamento le voy a colocar? Le puedo colocar ampicilina sulbactam endovenoso. Si una mujer viene con infección del tracto urinario y está para internarse, ¿qué antibiótico le voy a colocar? Ampicilina sulbactam endovenoso, ¿sí? Si está internado el paciente, si se va a internar por esa causa, obviamente le voy a colocar la penicilina dentro sí, de los medicamentos de los antibióticos endovenosos. ¿Cuál sería el más, por así decirlo, suave? El más suave de los medicamentos endovenosos serían estos, por así decirlo, ¿sí? Obviamente que si después con la ampicilina sulbactam no me va bien en ese paciente que tiene neumonía, ¿qué le voy a colocar? Le puedo colocar después le puedo colocar una levofloxacino endovenoso o después una ceftriaxona, ¿sí? Una ceftriaxona endovenoso, ¿entienden? Entonces puede ser primeramente probar con ampicilina sulbactam, después con levofloxacino endovenoso y después con ceftriaxona. Hay más medicamentos, pero por orden de potencia, quién sabe, podemos enumerarlo de esa manera. También puedo tratar una infección urinaria en un paciente internado con ampicilina sulbactam. Sí. ¿Cuál sería el medicamento más fuerte que una ampicilina sulbactam después? ¿Cuál sería el medicamento más fuerte? Una ciprofloxacino endovenoso. Después de un ciprofloxacino endovenoso, ¿cuál sería el medicamento más fuerte? Una ceftriaxona. Sí, que después vamos a hablar de la ceftriaxona y todo, pero quiero que ustedes sepan que en un paciente internado, si yo tengo que elegir el antibiótico más suave, por así decirlo, no tan potente, endovenoso, ustedes tienen que conocer a la amoxicilina sulbactam, ampicilina sulbactam, ¿sí? Obviamente siempre también pensando que en un paciente que tampoco no esté, o sea, siempre pensando en un paciente. Si yo le doy de entrada a un paciente con ceftriaxona, a un paciente que dentro de todo no tuvo internación, que actualmente se encuentra delicado, etcétera, etcétera, si le doy directamente ceftriaxona, tal vez no estaría haciendo lo correcto. No estaría haciendo lo correcto porque hay otros medicamentos un poquito más suaves que también le pueden hacer bien, ¿entienden? Si es el caso de una infección urinaria, una ciprofloxacino, una ampicilina sulbactam, etcétera. Yo quiero que esta parte ustedes analicen, piensen, ¿sí? Tampoco eh, no está dentro de todo entendible. Por eso yo les digo, hay medicamentos antibióticos por vía oral, la amoxicilina más ácido clavulámico, después tenemos ya los endovenosos, etcétera. Ya les estoy diciendo más o menos cuál es la potencia de cada uno y en qué tipo de paciente se debería utilizar, ¿sí? Muy bien. Ahora, miren, si yo tengo un paciente, vamos a hablar luego de las neumonías, todo, ¿sí? Simplemente como último ejemplo les digo. Si yo tengo un paciente que viene del campo, de la provincia con una neumonía, ¿puedo utilizar ampicilina sulbactam? Sí, puedo hacerlo porque realmente yo sé que le va a hacer bien, ¿sí? Ahora, pero si es un paciente que tuvo 2, 3 internaciones, este año tuvo 2 internaciones o una internación por neumonía hace 3, 4 meses y nuevamente está haciendo neumonía, no le voy a dar, aunque esté internado, no le voy a dar ampicilina sulbactam. Le voy a dar un medicamento, tal vez levofloxacino, etcétera,
o ceftriaxona. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya viene medio enfermo, ¿entiendes? Entonces, de esa manera tengo que valorar en qué paciente tengo que dar un medicamento, ¿sí? Ahora, si es un paciente que está internado, no sé, por una fractura, está internado por una apendicitis, ya la operaron, etcétera, y dentro de la internación me hace una neumonía, no le voy a dar ampicilina sulbactam, es muy suave para ese paciente, o sea, muy suave, tengo que darle algo más fuerte, ¿sí? Bien, entonces, principalmente la ampicilina sulbactam voy a dar para enfermedades como una neumonía y para una infección urinaria en un paciente internado. Para infecciones en la piel también puedo dar ampicilina sulbactam. Luego en otro tema voy a hablarles de ello, ¿sí? Pero le estoy hablando en el momento de estas dos condiciones, ¿sí? La ampicilina sulbactam. Bueno, ahora vamos a hablar, por último, vamos a hablar de los estafilococos, ¿sí? Vamos a hablar de los estafilococos. Los estafilococos, ya hemos dicho que son bacterias los estafilococos son bacterias que se encuentran en la piel. Los estafilococos, obviamente, se encuentran en la piel, ¿sí? Hay medicamentos específicamente para estafilococos, ¿sí? Hay medicamentos específicamente para estafilococos. Por ejemplo, la oxacilina, que es endovenoso, fíjense, y la cloxacilina, que es en comprimidos. Estos medicamentos son penicilinasas resistentes, ¿sí? Son penicilinasas resistentes. Son penicilinasas resistentes, o sea, son penicilinas resistentes a la penicilinasa, ¿sí? Son penicilinas, siguen estos medicamentos, oxa, cloxa, dicloxa, que ya han aprendido ustedes, son medicamentos resistentes. Un mecanismo de defensa de los estafilococos son las penicilinasas, ¿sí? Un mecanismo de defensa de los estafilococos son las penicilinasas. Entonces, hay unos medicamentos especiales que destruyen a la penicilinasa. ¿Cuáles son? Ustedes se dan cuenta que las beta-lactamasas son inhibidores de las beta-lactamasas. Inhiben, ¿sí? Pero directamente la oxa, cloxa y dicloxa son eh, son resistentes, o sea, las penicilinasas no le van a hacer nada, directamente no le van a hacer nada, ¿sí? Entonces, estos están directamente indicados para estafilococos. ¿Qué enfermedades producen los estafilococos? Toda infección en la piel siempre tenemos que sospechar que tiene también estafilococos, ¿sí? Pero no todos los estafilococos producen penicilinasa, ¿sí? No todos los estafilococos producen penicilinasa. Entonces, ustedes han debido ver estas imágenes del impétigo, ¿no? O sea, fíjense este es el impétigo, ¿no? Que aparece habitualmente cerca de la comisura labial, de la comisura bucal. Entonces, son lo que conocemos como impétigo, está producido por el estafilococo, ¿sí? Acá también vemos otros, acá principalmente en niños, el impétigo, ¿no? Producido por estafilococo, ¿no? Muy bien. Acá estamos viendo foliculitis, ¿sí? Lo que estamos viendo acá son imágenes de foliculitis. Está también producido por los estafilococos. Acá estamos viendo forúnculos, ¿sí? Forúnculos, que ya están producidos por los estafilococos. Acá estamos viendo igual, estamos viendo estos folículos, una foliculitis por estafilococo. Fíjense estas lesiones. ¿Alguna vez a alguien le salió? Claramente que sí. Está producido por estafilococos, ¿no? Ya son forúnculos, ¿no? Entonces, esas lesiones generalmente que tienen una parte central llena de pus producida por estafilococos. Muchas mujeres en la región axilar les salen estos forúnculos que están producidos por los estafilococos. Entonces, en estos pacientes estaría bien darles estos medicamentos que destruyen a los estafilococos. ¿Cuáles son? La oxa, cloxa, dicloxa, ¿sí? La oxacilina, la dicloxacilina. La verdad, estos medicamentos, estos medicamentos no son muy usados en la
en la parte clínica, ¿sí? La oxacilina, la cloxacilina no son muy utilizados, pero si alguien dice, no, esto es un impétigo, esto es una foliculitis, le voy a dar oxacilina, perfecto, está muy bien, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, tranquilamente hay otros antibióticos que también tienen esos efectos, como puede ser la amoxicilina más ácido clavulámico, ¿sí? Entonces, van a producir, van a atacar, van a destruir a esos estafilococos, también van a destruir a los estafilococos, ¿sí? Pero no les digo que no sean utilizados. Estos medicamentos no son. Ahora, si alguien, tal vez un dermatólogo sí lo utilice, porque él tranquilamente va a reconocer exactamente estas lesiones. Entonces, no, él va a decir, obviamente para esto sí necesitamos una doxacilina, pero no es tan frecuentemente utilizado, mucho menos en la parte interna. Si uno está seguro que realmente está producido por estafilococos y le va a hacer bien, perfecto, pero tenemos que estar muy seguros de que sea solamente estafilococos, porque si se dan cuenta ustedes, van a atacar bien a los estafilococos, pero si esa infección no solamente tiene estafilo, también tiene estreptococos, como que ahí no va a ir tan bien el medicamento. Si netamente esta infección está solamente producido por estafilococos, tranquilamente este medicamento le va a hacer recontra bien. Pero si esta infección tiene estafilo y tiene estreptococo, ahí como que no va a caerle muy bien, ¿sí? O sea, no va a ser tan certero el efecto. Entonces, bien, hasta acá hemos llevado los antibióticos, ¿sí? Voy a contestar una pregunta y en la próxima clase vamos a contestar más preguntas, ¿sí? Eh, ¿Tienen alguna pregunta en este momento? Si no, para la siguiente clase respondemos más preguntas todavía. Recuerden bien, repasen todos, les voy a mandar más tarde las diapositivas. Tan difícil no es, pero hay que saber orientarse, ¿sí? Hemos avanzado penicilina benzatínica, hemos avanzado amoxicilina, hemos avanzado amoxicilina más ácido clavulámico, hemos dicho cuándo tendríamos que utilizar ampicilina más sulbactán o amoxicilina más sulbactán, que son endovenosos, y hemos terminado hablando de la cloxacilina, de las dicloxacilinas, que son inhibidores o son resistentes a las penicilinasas, ¿no? Son resistentes a las penicilinasas, que es otro mecanismo de defensa de la bacteria. Bien, entonces, de la misma manera, la siguiente clase vamos a avanzar mucho más y si tienen alguna pregunta, tanto de la primera clase como de la segunda clase, vamos a hablar, ¿sí? Ya les dije que también para tratar una infección urinaria, podemos usar la amoxicilina más ácido clavulámico, podemos usar, si se va a internar este paciente, podemos usar ampicilina más sulbactán. También les dije que podría ser una buena alternativa la ciprofloxacina, que estaría muy bien la ciprofloxacina para una paciente, ¿sí? Entonces, de esta manera, ya se nos tiene que hacer un poquito de idea. Tal vez ustedes anótense. Al final vamos a hablar, digamos, una neumonía. ¿Cuál es la primera opción? Vamos a ir por esquemas. Primero yo utilizaría amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulámico, utilizaría esto y el otro hasta los más fuertes, ¿sí? Listo, chicos, nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, que les vaya bien, estudien, Hasta luego, descansen. gracias. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Chao, chao.